tardes vamos a iniciar una sesión en este canal sobre crímenes cometidos ya hace un tiempo, sobre crímenes cometidos hace un tiempo, sobre todo de personalidades que están, en principio vamos a empezar con el cementerio de la Recoleta. Y hoy les traigo un caso muy poco conocido, aunque en la lista tenemos varios que son muy conocidos, de María Marta García Belsunce, el del matrimonio Neus. Bueno, hay muchos en la historia de asesinatos, de femicidios y también asesinatos cometidos durante la historia argentina. Este es un caso de Corina Reynolds O'Connor, hija de un médico. Ella era porteña y se casó con el señor Jaime Elliot, que era miembro del Rowing Club de Tigre, practicaba remo en ese lugar. Por ende, para principios de 1910, cuando el matrimonio recién casado se va a vivir a Tigre, un pueblo todavía con muchas, la mayoría de las calles de tierra, y ellos se crearon en la Quinta La Constancia, que estaba a pocas cuadras del río. Él, Jaime Elliot, practicaba remo, como les decía, todas las mañanas. A frío, a calor, le gustaba practicar remo, y se lo veía tanto verano invierno por las aguas del río Luján, por los canales, hasta que se perdía por la entrada de algún arroyo sin ningún tipo de inconveniente, nada lo detenía, ni lloviera, a él le gustaba ir todos los días. Y después de energizado por el deporte matutino y un buen almuerzo, se dedicaba a su trabajo. Su padre era empresario maderero que tenía empresa con sede en Londres, así que bueno, ella era 14 años menor que él, había nacido en Buenos Aires, Corina, hija de un médico prestigioso, había nacido en Buenos Aires en 1892, y le decía, hija de un médico prestigioso, el doctor Juan Edmundo Reynolds O'Connor, que se había recibido en París, en Francia, y era inventor de la cánula para traqueotomías. Es el inventor que inclusive el primero en usarla creo que fue el emperador Federico de Alemania, que la usó una semana antes de fallecer. El doctor Juan Edmundo Reynolds O'Connor falleció en Buenos Aires el 24 de julio de 1908, y ahí se inaugura lo que es la bóveda familiar en el cementerio de la Recoleta. El padre le había educado a Corina y a sus hermanos, eran 3 hermanos varones y 2 mujeres, como para que sean libres de pensamiento y de actuación, ¿no? Cosa rara en la época. Y fue así que Corina, en lugar de quedarse en la casa como otras mujeres, tejiendo y, bueno, haciendo quehaceres domésticos, en esa época hablo, ¿no? Ella decidió hacer vida social, no en Tigre, que había poca gente, nada, las amistades estaban en Buenos Aires, así que se tomaba el tren y viajaba hacia la capital sola, y bueno, y se reunía ahí con amistades y, bueno, etcétera, ¿no? Inclusive familia. Y bueno, resulta que en una de esas veces, en agosto de 1900, no, digamos, sí, en agosto de 1912, la madre de Corina se instaló en la misma quinta, en la Quinta La Constancia. Y en poco tiempo los vecinos empezaron a rumorear que el matrimonio estaba separado, que la madre estaba mediando, que había ocupado el lecho matrimonial la madre y había desplazado al señor Elliot hacia una habitación en el fondo de la quinta. Todos eso los rumores, realmente no se sabe muy bien. Y bueno, la discreción del matrimonio era total, porque en cualquier reunión social se los veía del brazo, como si la vida conyugal estuviera perfectamente y no hubiese sido empañada por ninguna nube. Así que no pasaban de habladurías esto. Sin embargo, un año después de la aparición de la madre en la casa, el domingo 17 de agosto de 1913, 3 misteriosos disparos terminaron con la vida de Corina. Su esposo acudió rápidamente desde el fondo de la quinta hasta la sala que daba a la actual calle Colón, y encontró a su esposa tendida en el suelo con su vestido blanco todo manchado de sangre. Según dijo después la policía, vio saltar por la ventana a un desconocido, el señor Elliot, que le dice a la policía que vio saltar por la ventana a un desconocido, pero como su primera intención fue atender a su esposa yacente, y al escuchar los disparos, bueno, no tuvo más que atender a su esposa, el hombre desapareció en la noche, ¿no? Estamos hablando de que fue de noche. Y finalmente hay un final acá bastante confuso.
Las versiones comenzaron a correr. Por un lado se dijo que había entrado a la casa un desconocido, con intención primero de robar, después de abusar de Corina, que dormitaba en un sofá. Por otro, se llegó a decir que el mismo Jaime fue quien disparó el revólver. Una tercera versión es que Corina se habría disparado ella misma. Sin embargo, la policía siguió investigando. Poquitos días después del hecho, encontró unas cartas de los objetos personales de ella, de la difunta, y comenzó a desarrollarse un amor secreto de Corina. Parece que los viajes en tren empezaron siendo solas, pero después tenía un acompañante, que era un apuesto italiano, un ingeniero, llamado Ernesto Pitarelli, que quedó prendado de la belleza de Corina. Una de las ocasiones, habiendo descendido del tren, la joven fue a paso acelerado hasta su hogar y detrás de ella el osado hombre la siguió durante todo el trayecto. Y finalmente entablaron una relación primero de charla y después romántica, digamos. Un vecino declaró haber visto a el ingeniero Pitarelli por la ventana de su casa, y lo vio, que merodeaba la habitación o la casa de los Helios, especialmente la parte delantera donde estaba la habitación de Corina. Y esto hizo que la policía fuera a detener a Pecorelli, pero él se presentó por sus propios medios. Y ahora acá vienen algunas conjeturas. Tanto Jaime como Ernesto Pecorelli primero dijeron que ella fue la que se causó la muerte, después se acusaron mutuamente, y ahora les voy a leer un poquito una nota que apareció en Caras y Caretas del 30 de agosto, o sea, 13 días después del asesinato de Corina, dice textual. Ante las autoridades que intervenían en el sumario, se presentó el ingeniero italiano Eduardo Pitarelli, de 37 años de edad, con 2 de residencia en el país, quien declaró que había sido aquella noche al Tigre, perdón, que había ido aquella noche al Tigre a intentar tener una entrevista con la señora de Elliot. Y él mismo dijo que a la que hacía tiempo perseguía porque se hallaba locamente enamorado de ella. Y que después de cruzar algunas palabras con Corina, la cual habíase asomado a la ventana, se alejó de la casa y al llegar a la esquina oyó los 3 disparos. Esperó un instante, vio al señor Elliot pedir socorro y acudir a la policía, y tanto le emocionó el suceso que se metió en una casa contigua. Luego se supo que era el señor Bartolomé Muratore. Bartolomé Muratore es el vecino que tenían ahí a unos metros de la casa de la quinta en cuestión, y allí le dieron un vaso de algún líquido que la tranquilizó tanto. En primer momento, tanto el marido como el ingeniero italiano dijeron que había sido se había quitado la vida ella misma ante la confusión de no saber qué hacer desde el punto de vista amoroso. Sin embargo, los funcionarios no opinaban en igual sentido. Tanto el juez de la causa como la policía que intervenía en el sumario aún se reservaban su opinión. Sobre todo, el juez estaba no estaba en acuerdo con lo que decían tanto marido como supuesto amante. Y de pronto el misterio se hizo mayor, porque ahora el marido acusaba directamente al supuesto amante, merodeador, por intermedio de su letrado, el doctor Jesús Paz, acusó directamente a Pitarelli de haber sido el asesino de su esposa. Abandonando por completo la otra versión, la que sostenía hasta hace unos pocos días de que había sido un auto que había acabado ella misma con su propia vida, ¿no? Bueno, esto fue la declaración del marido, o sea, la acusación del marido, y Pitarelli declaró completamente contradictorio a todo esto. Y dijo que él pensaba que había sido un suicidio porque habían roto relaciones, en principio, Pitarelli con la esposa, con la difunta Corina, pero también cuando escuchó los 3 disparos, lo primero que pensó él fue que había sido el marido. Entonces, quedó a todo esto, el doctor Elliot recusa el señor Elliot recusa al juez, y el juez acepta esa recusación, y en principio
queda todo esto impune y en el aire, no pasó a mayores, no quedó nadie como culpado de nada, y termina como que fue un suicidio. Estamos hablando de hace 110 años del hecho y el razonamiento fue que por qué había de matar Pitarelli a la señora y lo mismo por qué el marido habría de hacer eso, pero la verdad que es un crimen bastante raro, ¿no? Es extraño. El examen tranquilo de los hechos, por lo menos, de los sucesos como los pone como lo estamos hablando, ¿qué hacía el ingeniero italiano merodeando la casa de la chica? ¿Qué hacía ahí en ese lugar, ¿no? Sabiendo que estaba la madre, que estaba el marido, ¿qué hacía? Sabiendo que ponía en riesgo su vida misma. Bueno, ella, ¿por qué lo deja entrar? ¿Por qué hablan? ¿Por qué? No tiene mucho sentido. ¿Habrá sido el marido que la encontró hablando con su supuesto amante? ¿Habrá escuchado algo? ¿Habrá visto alguna carta? ¿Dónde estaba la madre? La madre dicen que estaba recostada, que el primer disparo se incrustó en una pared, ella recibió uno solo de los disparos que fue mortal, uno se incrustó en la pared sobre la cabeza de la madre que dormía. La madre no vio nada, no aparecen las causas, la verdad que no tengo muy claro el resto. Sí que Corina Reina O'Connor fue enterrada en la Recoleta poquitos días después del crimen, digamos que esto fue el domingo, se fue enterrada el día martes, y hasta el día de hoy nadie ha hecho justicia con ella, realmente no se sabe qué pasó. El martes 19 de agosto de 1913 sus restos yacen en la Recoleta. Bueno, una historia rara, sinceramente, pero bueno, textual, lo poco que sé, un femicidio de aquellos años, hace más de 100 años,